Bueno, muy buenas tardes. Jacobo Dayan, que está aquí hoy con nosotros, acaba de publicar este libro, República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Y vamos esta tarde, Javier Sicilia y yo, Luis Javier López Fargeat, a conversar con él, pues acerca de un libro que a mi juicio es sumamente oportuno en un momento donde hay mucho que discutir acerca de las crisis de las democracias. Pues muchas gracias por aceptar esta conversación, Jacobo. Y pues tú dices aquí al final del libro que este es un tema que se fue volviendo una obsesión en tu caso, y pues quizá podemos comenzar si nos platicas un poco por qué te interesó este periodo histórico, por qué específicamente la República de Weimar. Cuéntanos cómo llegaste a ello. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por platicar sobre el libro. Bueno, yo soy una persona a la que le suele dar obsesiones por ciertos temas y me clavo mucho, es decir, eso no es raro en mí. Y bueno, de este periodo conocía lo que pues, un poco es de cultura popular y conocido, ¿no? Es decir, algunas películas como por ejemplo Nosferatu o Metrópolis, que eran El gabinete del doctor Caligari, o sea, estaban en mi mente como películas aisladas ahí en la historia de Alemania, evidentemente no con una lectura como después le acabé dando una vez que decidí escribir el libro, y algunas otras. A mí una de las series que me golpeó mucho intelectualmente y emocionalmente fue Berlín Alexanderplatz de Fassbinder, y fue a partir de volver a ver Berlín Alexanderplatz que me parecía que tendría que o que debería haber releído la época y volver a ver las manifestaciones artísticas con una nueva óptica, más allá del valor estético de las películas o la propuesta ideológica de las películas y verlos como un todo. Y fue cuando empecé a comprar libros sobre la República de Weimar, un poco por entender la época. Evidentemente la República de Weimar es más famosa por el nacimiento del nazismo, que por la propia vida de la República de Weimar. La República queda ahí como un referente de una democracia fallida y famosa por en lo que se convirtió. Y entonces empecé a leer la vida de esos 15 años, 14 años muy convulsos. Y me fue generando una obsesión porque es un periodo de la historia occidental y particularmente de Alemania de una riqueza tremenda. Es decir, no nada más es una riqueza artística, la explosión de muchas de las artes, el cine, pues, nace el cine, pero bueno, la literatura es un periodo también muy rico en la pintura y el pensamiento son los años de la Escuela de Frankfurt, son los años del Bauhaus, son los años del psicoanálisis, son los años de la física moderna, y todo esto ocurría en Alemania, al mismo tiempo que se pretendía construir de manera tardía para Occidente una democracia. Es decir, las democracias suelen ser, o las historias de las democracias son del siglo, digo, las primeras del siglo XVIII y de manera importante del siglo XIX, incluso en América, ¿no? Y Alemania llega tardíamente a la democracia, después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, para mí se convirtió en una obsesión empezar a conseguir películas de la época, libros, ensayos sobre la época, novelas sobre la época, música sobre la época, y fueron un montón de años, 6, 7, 8 años, que no hacía otra cosa más que leer y ver cosas de la República de Weimar, que no pensaba yo que iban a acabar en un libro, que después, gracias a un muy amigo, se convirtieron en un curso, sobre todo del arte y el pensamiento de la República de Weimar, y después pues quedaba pendiente escribir el libro, cosa que no podía hacer porque no tenía tiempo para hacerlo, y pues la pandemia me permitió escribir este libro. Es sorprendente, y con esto quiero poner un tema sobre la mesa que creo que interesa también mucho a Javier. Es sorprendente esto que dices, que es una época clave en la historia intelectual, en la historia del arte, en la historia de la ciencia, y que todo apunta a que es un momento importante para el progreso cultural y para el progreso civilizatorio.
y sin embargo termina en la instauración de la barbarie. Y eso es muy, muy paradójico, ¿no? Como esto, pues como la civilización termina en barbarie y no termina a pesar de que había esa conciencia crítica por parte de los escritores, por parte de los artistas, ¿no? O sea, es un momento clave en todos los sentidos relacionados con las artes y la cultura, y sin embargo eso no detuvo pues la emergencia del nazismo, como decías, ¿no? Javier, Es más, yo diría, y es parte del libro, esa explosión artística anuncia, anuncia ya el tema de la barbarie, es decir, hay un malestar en esa cultura emergente, profunda, un malestar, no sé, Jacobo, si va por ahí también estas cosas, ¿no? Sí, evidentemente, a ver, hay que entender, Kafka muere durante los años de la República, aunque Kafka es un escritor checo, su lengua era el alemán, y también es la época de La montaña mágica de Thomas Mann, que exactamente retrata una sociedad en profunda crisis. Entonces, esos momentos de crisis también son momentos de gran explosión artística, porque esa crisis se da al mismo tiempo de una brutal liberación. Es decir, Alemania deja atrás el imperio y entra a un intento de democracia que, bueno, ya después, más adelante podemos entrar a detalles, pero que nace con el huevo de la serpiente inoculada, como diría Berman, eh, con, eh, con el veneno ya desde origen, eh, y esta sensación de urgencia que había en una sociedad en profundo cambio y en profunda crisis hace que las artes exploten también. O sea, la liberación y la crisis promueven el pensamiento y el arte. Y que evidentemente, como bien dice Javier, anuncian de manera muy clara el totalitarismo al inicio de manera muy ambigua, incluso en los años del expresionismo alemán, pero ya después, conforme fue avanzando, se fue focalizando, incluso ya por mencionar por nombre, al nazismo y a Adolfo Hitler como el gran peligro de la democracia, y la clase política nunca lo vio. sí, sí, y había, la clase política no lo ve, pero a eso me refería un poco, ¿no? A que del lado de la clase intelectual, si hay una especie de resistencia, si hay esa conciencia de lo que se viene encima, ¿no? Y Aunque hay las dos, Luis, hay las dos. O sea, entre la clase intelectual hay incluso quien respaldaba un claro, movimiento como el claro, nazismo. siempre quien lo respalda, ¿no? Pero eso es curioso, ¿no? Cómo hay un momento donde esa barbarie se viene encima y la clase que logra percatarse de ello. Por ejemplo, me gusta mucho esta parte donde relatas cuando Hitler publica Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, y que hay esas reacciones de algunos sectores, incluso de burla, ¿no? Pensando que es un planteamiento absurdo, que es una impertinencia, ¿no? Y llama la atención porque creo que eso se replica también en nuestros tiempos, como hay momentos donde tildamos de locuras o de estupideces las declaraciones de ciertos personajes políticos y son en realidad sumamente peligrosos, ¿no? Y uno pensé que en este ambiente donde sí hay una vertiente crítica o un grupo de gentes que sí se dan cuenta de los riesgos, eso podría haber contribuido a generar una forma de conciencia social de lo que se venía encima, a pesar de que se estaba retratando, como respuesta a la pregunta de Javier, un momento indudablemente de mucho malestar post Primera Guerra Mundial, ¿no? Y sin embargo no sirvió de nada esa conciencia, ¿no? Esa simbrar a las conciencias de los riesgos que se venían en Weimar, ¿no? O para la República. ¿A qué, ¿A qué atribuyes eso? Es decir, ¿a qué atribuyes la ceguera
que se sigue repitiendo en nuestros tiempos, ¿no? Una ceguera de la gente que no, pues que no alcanza a percatarse de lo que se viene encima, ¿no? Sí, bueno, incluso creo que nuestra época es doblemente preocupante porque aparte no tenemos un grupo intelectual y artístico como el que existía en Alemania en esos años, ¿no? O sea, hoy estamos viviendo una crisis hay que recordar, esos son los años de la fallida Liga de las Naciones, así como hoy la Organización de Naciones Unidas, pues, se está convirtiendo ya en un espacio pues, casi frívolo, o sea, sin ningún peso. Pues la Liga de las Naciones fue un fracaso, ¿no? Y lo que había era una clase intelectual y artística, sobre todo vinculada con la izquierda y con la izquierda radical, pero no nada más. Es decir, hay que recordar a autores como Thomas Mann, que incluso él inicialmente respaldaba al imperio y rápidamente se fue transformando. Se convirtieron en las voces críticas, pero uno de los errores de la democracia de Weimar fue desestimar el golpe que venía por la extrema derecha y por el nacionalismo del nacionalsocialismo y pensar que el golpe vendría a la democracia, vendría por el comunismo, que tiene una lógica, es decir, la revolución rusa recién ha triunfado en Rusia años antes. Y entonces la preocupación era el comunismo y hacia ellos se fueron, incluso se tuvieron que respaldar en el ejército, un mal de nuestro tiempo también, para mantener la gobernabilidad, entre comillas, y poder atacar a los movimientos de izquierda comunista, utilizando al ejército. Uno de los venenos inoculados de la República de Weimar fue, además de una constitución muy abigarrada, que intentó rescatar lo mejor de la época y acabó creando una constitución inaplicable, o que en la misma constitución estaban las herramientas para desmontar la democracia misma. La otra fue el aparato judicial que nunca se desmontó, el aparato judicial del viejo régimen, es decir, del imperio, de los sectores más conservadores y de derecha, así como el ejército. Entonces, lo que tenemos, o lo que hubo en esos años fue muchas voces que levantaron y que incluso gritaban los males que venían, el brutal golpe que podía llegar desde la ultraderecha, pero nada más en la mirada de un círculo pequeño de intelectuales y de un círculo mucho más amplio de artistas, pintores, músicos, cineastas, escultores, dramaturgos, novelistas, pero la clase política y la sociedad están en otro lugar. Y hoy lo podemos ver incluso, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Está Donald Trump intentando regresar a la presidencia y un juicio que acaba no caminando, como también hubo el juicio contra Adolf Hitler y su círculo cercano por el intento de golpe de Estado, que acaban casi perdonándolo, ¿no? Con una sanción muy pequeña, un grave error también de la República de Weimar, y dejar vivo un movimiento como ese. Y hoy en Estados Unidos están haciendo lo mismo, vamos, intentando procesar a Donald Trump, pero dejándolo participar, sabiendo abiertamente que es un riesgo a la democracia. Sí, sí, Javier. El caso que estás tocando, Jacobo, de Donald Trump en relación con la República de Weimar, es inquietante porque, como lo dices bien y está en tu libro, la República de Weimar era una democracia incipiente y frente a los Estados Unidos, en Estados Unidos una democracia consolidada, profundamente consolidada, ¿no? ¿A qué atribuyes esto? A ver, hay un temor de procesar a figuras de tanto peso como Trump, ¿no? Se piensa en Estados Unidos que esto puede beneficiarlo más, un juicio podría beneficiar más a Donald Trump, pero me parece que hay que aplicar la ley. En Alemania se decidió no aplicar la ley, aplicarla selectivamente, sentenciar primero hacer un juicio en condiciones no del todo apegadas al Estado de Derecho, en el caso
de Alemania, repito, de los 20, y después asignar una sentencia demasiado laxa. Y en el caso de los Estados Unidos, pues llevan 3 años intentando enjuiciar a Donald Trump y continúan esta burocracia interminable del Poder Judicial con cálculos políticos. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte respaldo social. En el caso de Alemania no lo tenía tanto en los años 20 todavía. El nazismo explota como opción política hasta después de la crisis del 29. Antes de eso, el nazismo, el partido nazi tiene una preferencia electoral muy pequeña, menor al 5%, y es hasta después de la crisis del 29 donde la ultraderecha adquiere viabilidad, sobre todo porque pone en duda el Tratado de Versalles y recibe un fuerte apoyo por parte de sectores conservadores, repito, el ejército y los grandes industriales alemanes. Y creo que algo similar ocurre en Estados Unidos, pero en el resto de las democracias pasa algo igual. En la República de Weimar se vivía años de gran violencia, de mucha polarización, de un discurso de odio político, sobre todo, muy acalorado, a lo que se sumó una crisis económica tremenda después de los 20, que ya habían vivido recién instaurada la República, sobre todo por las condiciones que pusieron los aliados en el Tratado de Versalles, en una sociedad en un profundo cambio, y eso evidentemente genera mucho temor. Como estamos viviendo hoy, vivimos un mundo de mucho cambio, y eso explica en buena medida el resurgimiento de los nacionalismos y sectores conservadores, no nada más en los Estados Unidos, lo vemos también en América Latina y lo vemos en Europa. El resurgimiento de estos populismos que ofrecen futuro mirando al pasado es lo mismo que ocurrió en la Alemania de la República de Weimar. Yo recuerdo, Jacobo, un artículo que a mí me impresionó mucho hace más o menos 12, 13 años, que yo creo que es parte también de ese germen, parte de ese germen del que ya hablaste al principio, que dio el curso y después dio este libro fundamental, donde hacías una comparación y anunciabas de alguna manera en ese artículo lo que vendríamos a vivir con el gobierno de la 4T. Es decir, comparabas la debilidad de la República de Weimar con la debilidad de la democracia nacida de la transición llamada democrática de este país que llevó a Fox y que duró muy poco, ¿no? Es decir, ahora ya tenemos pues un intento casi de una dictadura, ¿no? De una dictadura de estas tipo de dictaduras populistas, ¿no? Se anuncia. Que, háblanos un poco más de estos vínculos que hay entre esa democracia de Weimar muy débil con esta democracia y esta república democrática que apenas empezaba a despuntar pues en el año 2000, ¿no? Sí, digo, yo no haría una comparación lineal porque evidentemente no tiene por Claro. qué repetirse, pero hay que mirar ese espejo, me parece. Tanto en México en el 2000, que entramos a una transición y en teoría al inicio de la construcción de un proceso democrático que tendría que llevarnos décadas en consolidar, se viven cosas similares de lo que se vivieron entonces, no una violencia desmedida, particularmente una violencia de género, igual allá y acá, un discurso de odio, una polarización social, la corrupción como una condición central en la vida política, una falta de Estado de Derecho, el control político del Estado de Derecho, el recargarse en las Fuerzas Armadas y un discurso de descrédito a cualquier otra idea. Es decir, se viven tiempos donde lo que importa es tener la razón. O sea, parece ser más importante tener la razón que defender la democracia. Entonces, son democracias sin demócratas y se viven cosas similares. El desmantelamiento institucional, los arreglos políticos por sobre el Estado de Derecho,
y repito, ¿no? La violencia, la corrupción, la impunidad, la violencia política, el crimen organizado, ¿sí? Había crimen organizado en esos años en Alemania, y se vive en condiciones similares. Yo no creo que estemos ante que estemos por instaurar en México una dictadura como las dictaduras que conocemos, pero sí estamos ante, evidentemente, frente a un partido que pretende instaurar un régimen pues, totalitario, donde partido, gobierno y Estado sean lo mismo, donde no haya contrapesos, donde no haya Estado de Derecho, donde la narrativa única venga desde las instancias propias del control político, y una sociedad que se encuentra en profundo cambio, sin esperanza de futuro. Hay varios de los expertos en República de Weimar, lo que dicen es de que incluso la intelectualidad solo atinaba a estar de acuerdo en que había un problema muy serio, y lo único que sabían era que urgía un cambio, pero no se sabía cuál. Y creo que hoy vivimos algo similar. Es decir, todo el mundo coincide en el sentido de urgencia, pero no atinamos a saber qué es lo que tendríamos que crear. Pero es evidente que la democracia que se estaba construyendo en estos pocos años en México vive hoy un brutal retroceso en todos los sentidos, ¿no? No nada más por la violencia, sino por el desmantelamiento institucional, el control del el populismo ramplón, sin ninguna, sin generar política pública, sino más bien tratando de generar sensaciones y no realidades. Se viven cosas muy similares, y el riesgo es el desmoronamiento institucional que lleve a la creación de un régimen totalitario, bueno, en aquel ejemplo fascista, y hoy pues seguramente algún tipo de neofascismo, como se vive o como se ha vivido en distintos países de América Latina o en los Estados Unidos con Trump. Digo, y hay más elementos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de los militares como el gran factotum de la vida pública. Eso ocurrió en la Alemania de entreguerras y hoy ocurre en México. Y repito, ¿no? La violencia, la corrupción, la polarización, el descrédito de las clases políticas, la pulverización del voto. Muchos elementos son en común, y lo único que queda claro es que así una democracia no sobrevive. ¿Qué vendrá después en México? No lo sé, Sí, pero evidentemente nada bueno. el problema, Jacobo, además, es que de todas los artistas y los intelectuales de la Alemania nazi siguieron siendo muy importantes, ¿no? En la construcción de una lucha contra cualquier tipo de totalitarismo, ¿no? Se volvieron a articular, dieron cosas muy importantes. Tú señalabas muchos nombres, ¿no? No solo muchos nombres, los señalas y los analizas en tu libro, sino también desarrollos, ¿no? Tanto en el psicoanálisis, o sea, cosas nuevas. Este país no tiene nada, o tiene intelectuales y artistas que están sumamente aislados y no logran articular un discurso que permita realmente confrontar y enfrentar lo que nos viene, ¿no? Y eso lo hace más aterrador que el problema que estaba viviendo Alemania, ¿no? Sí, Digo, pues guardando es el mismo problema, pero con una orfandad ideológica. sí, terrible, ¿no? Sí, Y quizá artística también, sí. no Y están bueno, la otra es la aprendiendo. falta de compromiso, ¿no? O sea, hay que recordar ahí uno de los mayores activistas de la República de Weimar desde el arte fue Brecht, ¿no? Sí, Imaginemos el tamaño de dramaturgo. Brecht le escribe una carta ya al final a bueno, ya en los primeros años del nazismo, creo, o probablemente tantito antes, a Hindemith, el gran músico de la época alemán, diciéndole: la música no es un arca con el cual se puede atravesar el diluvio, hay que tomar partido. Y los artistas de la época, en un número importante, tomaron partido. O sea, Brecht y Gross, el pintor, y Otto Dix, el otro pintor, y Lang, y músicos como Schoenberg tomaron partido. Y hoy no estamos viendo eso. Nuestra clase intelectual y artística dista mucho de ser esa clase de la que había en Alemania, viviendo momentos similares desde el Estado y en lo macro, ¿no? Porque también el sistema multilateral está quebrado hoy, como estuvo quebrado en esos años, ¿no? Estaba quebrado en esos años. Entonces sí,
es muy preocupante. Y hay obras magníficas que hablan de esto, ¿no? Hablando de Brecht, evidentemente sus dos óperas, Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni y la ópera de los tres centavos, ¿no? Como grandes obras, y ya después vendrá Madre Coraje, ¿no? Sí, y está Schoenberg, ¿no? Como músico, Como sí. músico dentro de la música, ¿no? Sí, Que sí. también fue un gran escritor de libretos, porque, bueno, la ópera está sostenida sobre una fuerte literatura, una literatura importante, ¿no? Es decir, no. Yo también veo a Schoenberg como un gran escritor, ¿no? Este, eh, digo, sus óperas son, uf, De esta época, su gran ópera es Moisés y Aarón, exactamente, que ya ¿no? incluso no puede musicalizar el final, es una premonición del holocausto, pero también están otras óperas, Wozzeck, otra vez son óperas de un profundo desgarramiento, Wozzeck de Alban Berg y Lulú de Alban Berg también, de un desgarramiento social, político, incluso que prevén el resurgimiento de la guerra. Vuelven a hablar de la guerra como algo inevitable desde los 20 y principios de los 30. Y que de alguna forma, Jacobo, sobre todo en Schoenberg, pienso en los análisis que ya ha hecho este, George Steiner, ¿no? Empiezan a hablar de lo que nuestra época está viviendo de una forma terrible, que es la incapacidad de la lengua para refundar el sentido y la significación, ¿no? Pues por eso escribió Moisés y Aarón. Moisés y Aarón es Exactamente, Moisés el que no puede hablar. exactamente esa es la obra que me refiero, ¿no? Es decir, Sí. empiezan realmente a meditar sobre la crisis terrible del lenguaje, ¿no? En que tiene ya una incapacidad de refundar un sentido político, ¿no? Y eso lo vivimos, ahorita lo estamos diciendo, lo estabas diciendo, refiriéndote a los tiempos que vivimos en México, ¿no? Digo, pero esto es una Y hay crisis algo, porque también. pareciera que esto era de una élite intelectual y artística, pero incluso el arte popular, que entonces era el cabaret, es decir, Ujú, son los años ujú. del cabaret, que a Exacto. diferencia del cabaret francés, que es mucho más refinado, el cabaret alemán es de un activismo tremendo, de una sátira tremenda y de una crítica brutal. Incluso, digo, hay cosas que a mí no me habían brincado, pero cuando las lees, el famoso baile del cabaret, esta línea de mujeres que marchan en paso de ganso, es una marcha militar. Sí, 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 una sátira de la marcha militar, Es sí. una sátira de la marcha militar en cuerpos casi desmembrados, como la pintura de Dix. Sí, La pintura de Dix y de Beckman son pinturas de cuerpos desmembrados. Todo el tiempo hablan de cuerpos desmembrados y el cine repite una y otra vez la figura, digo, en Caligari es a lo mejor el que más lo recordamos, pero hay muchas películas, El estudiante de Praga y Las manos de Orlak y las de Mabuse, el final de Lang, que son, que se repite la misma historia. Es decir, una mente que logra que otros cometan crímenes que no estarían dispuestos a cometer de manera consciente. De eso trata Caligari, ¿no? Caligari es un doctor científico que logra que Césare, un hombre casi sonámbulo, se pare de noche y vaya y asesine personas bajo el control, vamos, es una premonición del nazismo, de cometer crímenes atroces, personas que no estarían dispuestos a hacerlo bajo el control mental. Y te digo, hay muchas películas que repiten esta figura. De alguna manera, Nosferatu, el famoso Nosferatu, que mucha gente, cuando lo vemos descontextualizado, pensamos que es una relectura del Drácula, pero no es una relectura, bueno, es una relectura del Drácula a las necesidades alemanas. Estas manos en garra como si hubiera algo amenazante, las sombras desproporcionadas, como que se acerca algo. Esto se repite, pero también en el arte popular, no nada más en el arte sofisticado, sino también en el arte popular. oye, Jacobo, hay un tema, porque se nos está terminando el tiempo, y hay un tema que me parece también fundamental, ya que estableces estos paralelismos entre la crisis actual de las democracias, pero además este símil tan interesante que ha salido con el contexto mexicano. Hay un aspecto que puede sumarse que a mí me preocupa mucho, especialmente en estos días,
y que pues está ahí en el núcleo de la crisis de la República de Weimar y la emergencia del nazismo, y tú ya lo mencionaste en varios momentos, que es el antisemitismo. Y creo que en estos tiempos viene un rebrote de antisemitismo, bueno, incontenible, que va de la mano, que irá de la mano también de una islamofobia, ¿no? Cara también pues, al conflicto más reciente en Gaza. Y también a mí me llama la atención, ¿no? Como cuando uno ve en la esfera pública o en el espacio público el debate que se genera alrededor del conflicto más reciente, enseguida emergen como unos tintes políticos, ¿no? Donde la izquierda debe apoyar, ¿no? Indiscutiblemente a Palestina y la derecha debería apoyar indiscutiblemente a Israel, ¿no? Y las víctimas quedan en el olvido absoluto, pero que se vienen tiempos muy difíciles de nuevo y donde van a volver a acelerarse pues estos sentimientos que en realidad nunca han dejado de estar ahí, pero que pues habíamos conseguido en ciertas etapas que menguaran un poco, pero que pienso que yo ahora que te releía, más bien que te leía, no dejaba de pensar en estos rebrotes de antisemitismo, ¿no? Y cómo de nuevo lo que te decía al inicio, parecería que no somos capaces de aprender absolutamente nada del pasado, ¿no? ¿Tú cómo percibes pues estos tiempos tan horribles que estamos atravesando y lo que se viene todavía, ¿no? Sí, pues es un poco lo mismo que decíamos hace unos minutos, es decir, pareciera que hay la obligación de tomar partido. Es Exacto. decir, los tiempos de hoy obligan o nos empujan casi a tomar partido. Cuando yo en algunas entrevistas he dicho que cuando me preguntan si estoy a favor de tirios o troyanos y digo que a mí me preocupan las víctimas civiles, pareciera que es un discurso fuera de época, vamos, fuera de tiempo, que no son tiempos de las víctimas civiles, son tiempos de tomar partido. En esos años se vivía algo similar, aunado a cosas que también resurgen hoy, es decir, no hay que olvidar que los movimientos de ultraderecha que surgen o de ultraizquierda, o bueno, de ultraderecha o populistas en general, son profundamente conservadores, no importa si son de derecha o de izquierda, como el Claro, mexicano, pero también son momentos en que resurge la misoginia, la xenofobia, es decir, el movimiento de Trump es abiertamente xenófobo y misógino, con una base social importantísima, igual que se vivía en esos años en Alemania de una gran apertura, también hay que recordar también en nuestros tiempos, se ha vivido una gran apertura en estos temas en las últimas décadas y eso genera el movimiento pendular de un intento de regresar a valores mucho más conservadores donde a pesar de el discurso de equidad de género o de libertad de las diversidades sexuales, surgen discursos que intentan regresar al valor tradicional de la familia, que condenan la homosexualidad y cualquier otra forma de diversidad sexual, el ataque a las mujeres como un elemento central de este movimiento pendular de rechazo a la emancipación de la mujer que se vivió hace 100 años y se está reviviendo en las últimas décadas, y con ello el racismo, el antisemitismo, la islamofobia, la xenofobia y cualquier otra. No son tiempos de la dignidad humana, son tiempos de defender los pequeños reductos. Otra vez repito, vivimos tiempos similares en el sentido de que se ofrece futuro mirando al pasado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrece futuro mirando al pasado, al igual que lo hace la ultraderecha europea o el movimiento del Brexit o Donald Trump. Make America Great Again es una oferta de futuro mirando al pasado. Y el nazismo fue una oferta de futuro mirando al pasado también. Y antes de que termine, habías hablado de una toma de posición, ¿no? Hablando de la Alemania nazi y los intelectuales que tomaron posiciones en su momento. Yo creo que, Jacobo, pensando en lo que estás diciendo, leyendo tus artículos que has
que has estado y tus entrevistas, atendiendo tus entrevistas frente al conflicto de Gaza, frente al conflicto palestino-israelí. Este, y lo dices bien, el partido que tenemos que tomar es por las víctimas. Hay que volver, yo creo que en ese sentido, a lo que fue Albert Camus, ¿no? Lo que importa son los seres de aquí y de ahora y las víctimas que está cobrando la idiotez de las ideologías, ¿no? Las idioteces de las ideologías. Yo creo que el partido que nos exige en estos tiempos es el partido por las víctimas, el partido por los seres humanos, ¿no? Digo, Camus lo dijo perfecto. Hay que estar del lado de quienes, no de quienes hacen la historia, sino de quienes la padecen. Y la Exactamente. otra es regresar también a releer a Benjamin, otra vez, un intelectual de la época, que nos hablaba de que la barbarie en que vivimos es a lo que se conoce como el progreso, ¿no? Ujú, ujú. Sí, espléndida esa parte donde hablas del ángel de Paul Klee y esto es espléndida. Bueno, yo quiero recomendar el libro. El libro es estupendo y le decía a Javier que yo al menos celebro muchísimo la publicación del libro y pues además me parece en un momento muy, muy, muy oportuno, Jacobo. Entonces, pues para finalizar, solamente pues felicitarte y agradecerte este espacio para Conspiratio y pues esperemos seguir conversando alrededor del libro porque se quedan muchos temas en el tintero, ¿no? Sin duda el papel que tú mencionas, el cabaret, ¿no? El papel de la sátira y de la comedia como resistencia, que en Conspiratio estamos preparando un número al respecto, ¿no? Todas las discusiones alrededor, lo que decías de la mujer, los aspectos que hay que involucran justo este ataque hacia grupos minoritarios, ¿no? Y bueno, y evidentemente los artistas, las películas, ¿no? Porque el libro, he de decir que no solamente pues es un libro que retrata de una manera muy sencilla y amena un momento histórico que es difícil de articular porque hay muchas variables que se están conjuntando en la caída de la República de Weimar y la emergencia del nazismo, pero además el libro es como comentábamos al inicio, antes de que grabáramos la entrevista, es una guía espléndida, ¿no? De filmografía, es decir, donde das una serie de elementos para que quien se quiera empapar verdaderamente de la cultura de esta época, lo consiga. Además, con la ventaja de que son películas tan antiguas que todas se pueden ver en YouTube, me parece, ¿no? De Ah, sí, manera sí. gratuita. Y Yo digo, nomás, para cerrar, a mí me gustaría, la portada, mucha gente me ha preguntado por la portada. Sí, Es una pintura de Georg Gross que se llama Los Pilares de la Sociedad, que a mí me parece que retrata perfecta la época. Aparece la prensa con una pluma ensangrentada como cómplice de la violencia, con una basinica en la cabeza. Al centro, la ultraderecha conservadora, que es el nazismo, en la corbata viene una suástica y en la cabeza lo que tiene es un soldado de la Primera Guerra Mundial. Y luego la clase política con mierda en la cabeza, es lo que tiene, un trozo de mierda en la cabeza. Y arriba se nota poco por el color que le pusieron, hay un sacerdote predicándole a una sociedad en llamas mientras marchan los soldados. Esa es la pintura de Gross que se llama Los Pilares de la Sociedad y me parece que retrata perfecto esa época y un poco la nuestra. pues genial. muchas gracias, Jacobo. Yo simplemente agregaría, gracias, Piu, agregaría que el libro está publicado por la editorial Taurus. Taurus. Ujú. Correcto. Sí, entonces La República de Weimar, de Jacobo Dayan, editorial Taurus, ¿no? Felicidades, Jacobo. Gracias por el espacio. No, Al contrario. al contrario, fue una charla muy rica.